Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con una pregunta que está, generando bastante conversación en algunos círculos cristianos. La manera en que vivimos y organizamos la Iglesia hoy, ¿se parece realmente a sus raíces originales? Es una pregunta clave. Vamos a examinar argumentos que claman por una reforma. Y ojo, no estamos hablando del mensaje del Evangelio, eso es intocable, sino de la forma, ¿no? De la estructura misma de la Iglesia evangélica. Exacto. Nos basamos en un análisis bastante crítico del modelo que muchas iglesias han heredado. Señala sobre todo al modelo norteamericano como una influencia muy dominante. Ajá. Y lo que se plantea es si este modelo, que ya muestra signos de agotamiento, incluso de declive, pues, si realmente está cumpliendo la misión original que leemos en el Nuevo Testamento. Claro. La cuestión de fondo es si nuestras formas actuales, nuestras estructuras, podrían estar, quizás sin querer, frenando el propósito de la Iglesia. Entiendo. Entonces, nuestra tarea hoy es desentrañar esas críticas. Vamos a poner frente a frente, digamos, las prácticas de hoy con lo que nos dicen las Escrituras sobre la Iglesia primitiva. Y entender por qué se insiste en que hace falta una nueva reforma, pero estructural. Nos apoyaremos en las fuentes, que incluyen reflexiones de Horacio Alcaraz, de la Red de Casas de la Palabra. ¿Entramos en materia? Adelante. El punto de partida de la crítica es justo esa idea, ¿no? La de un modelo americano que hemos heredado y replicado. Exacto. El material sugiere que mucho de lo que hacemos en iglesias evangélicas en Latinoamérica, desde cómo evangelizamos, las misiones, la música, el culto, hasta la arquitectura, Sí, los edificios mismos. es en gran medida un eco de ese modelo norteamericano. Pero aquí viene lo interesante. Se argumenta que ese mismo modelo ya está en crisis allá, en Estados Unidos. Fíjate. Muestra un patrón de decadencia parecido al que ya vivió Europa, que fue la cuna de la Reforma. ¿Será como un ciclo inevitable o hay algo más de fondo? Bueno, el análisis va más allá de solo ver tendencias. Señala problemas estructurales muy concretos. Uno de los primeros es lo que llama la limitación del templo. La limitación del templo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la idea de que, de pensar que toda la gente de una ciudad que necesite escuchar el mensaje pueda caber físicamente en los edificios de las iglesias. Ah, claro, es imposible matemáticamente. Exacto. Pero la crítica sugiere que esta estructura tan centralizada, tal vez sin quererlo, pues comunica como una falta de interés real en alcanzar a toda la comunidad. Entiendo, como si el propio edificio limitara la visión, la ambición misionera. Algo así. Y luego abordan otro tema, la dinámica interna, la participación de la gente. Ajá. Hablan de un modelo del 5% ungido, digamos, frente a un 95% pasivo. Suena un poco fuerte esa proporción, ¿no? ¿Están así? Bueno, es la forma gráfica de ponerlo. La crítica es que el modelo que predomina concentra la actividad ministerial, lo visible, en un grupo pequeño. Pastores, líderes, los que están al frente. Mientras que la gran mayoría de la congregación adopta un rol más bien de receptor, de asistente. Ya. El peligro, señalan, es que esto convierte a los nuevos creyentes en espectadores más que en protagonistas activos. Claro, en lugar de ser la iglesia en acción. Exacto. Protagonistas de la misión que Jesús le dio a toda su iglesia, según leemos en el Nuevo Testamento. Se refieren a la figura del pastor o líder como una especie de intermediador casi indispensable entre Dios y la gente. Como un Moisés moderno, ¿sabes? Ah, el que sube al monte por la revelación y baja a darla. Eso mismo. El análisis argumenta que ese modelo no solo no es el del Nuevo Testamento para la iglesia, sino que además ha fallado en producir creyentes maduros, autónomos. Fomenta una dependencia constante. Y ahí lanzan una pregunta bastante provocadora, ¿no? Algo como, si Jesús es el pan de vida, el agua viva, ¿por qué vemos generaciones de cristianos que parecen vivir siempre con hambre y sed? Siempre esperando la siguiente dosis del domingo. Exactamente. Esa pregunta busca señalar una posible disfunción en el sistema y se conecta con otro punto, el nuevo centralismo. Nuevo centralismo. Sí. La idea es que, aunque la Reforma rompió con el centralismo católico romano, el evangelicalismo, en muchos casos, creó sus propios lugares sagrados, los templos. Vale.
Y a veces posicionó a los pastores como la cabeza funcional de los creyentes, la voz autorizada de Dios para sus vidas, que necesitan su permiso para hacer cosas, seguir su visión, su manera. Entiendo. Las fuentes califican este sistema también como fallido, en el sentido de que no reproduce el modelo bíblico de liderazgo y comunidad. Es una crítica bastante... Estructural, ¿verdad? Ujú. Al sistema mismo. No me extraña que la conclusión a la que llegan sea tan contundente. La cito: la Iglesia evangélica, como la conocemos como sistema de iglesia, ya fue. Uf, es fuerte, sí. Muy fuerte. Definitivamente es una afirmación radical y, claro, genera debate. Pero nos obliga a mirar atrás y preguntarnos, si el modelo actual tiene estas grietas, según este análisis, ¿cómo era la Iglesia al principio? ¿Era tan diferente? Y aquí es donde la conversación se pone, para mí, fascinante. Porque las fuentes dicen que sí, que la iglesia que vemos en Hechos, la que reflejan las cartas de Pablo, funcionaba de una manera muy distinta a la estructura típica de hoy. Mm, Hablan mucho del peso de la tradición. ¿Recuerdan esa crítica de Jesús a los fariseos, no? A veces las tradiciones humanas anulan los mandamientos de Dios. claro. Y una tradición clave que identifican aquí es esa: centrar la vida cristiana casi solo en los edificios, en los templos. Y aportan un dato histórico que puede sorprender a muchos. Resulta que durante los primeros 3 siglos del cristianismo no había edificios cristianos. 300 años sin templos. 300 años. Los primeros creyentes, que eran judíos, iban al templo de Jerusalén, lo leemos en Hechos. Pero ese es el centro del judaísmo. Sus reuniones específicamente cristianas, su vida como iglesia, ocurría en otros lugares. Claro. Y ese templo judío fue destruido pronto, en el año 70. Exacto. Entonces, ¿cuándo aparecen los templos cristianos como tal? Buena pregunta. El punto de inflexión histórico que marcan las fuentes es la época de Constantino, alrededor del 324 DC. Ah, el emperador romano. Él mismo. Empezó a ceder edificios públicos romanos, palacios, basílicas, para que los usara la iglesia, como la Basílica de San Juan de Letrán, y a construir otras, como la de San Pedro en el Vaticano. ¿Vale? Y a partir de ahí se adoptó un modelo de culto que empezó a parecerse más al del Antiguo Testamento, el que se describe en Hebreos 9. Con espacios sagrados separados, ¿no? Lugar santo, santísimo. Exacto. Con un clero especializado oficiando y el pueblo más bien observando. Hmm. Pero aquí viene la ironía que subraya el análisis. El propio libro de Hebreos, en ese capítulo 9, versículo 10, al describir ese sistema antiguo, dice que era temporal, vigente solo hasta el tiempo de reformar las cosas. O hasta que se estableciera un sistema mejor. Justo. Entonces la pregunta clave es, ¿cuál era ese sistema mejor que ya estaba funcionando en los primeros siglos y que Hebreos parece reconocer? Muy buena pregunta. Y las escrituras, parece, nos dan pistas claras. Si miramos Hechos 2:42, describe la vida de los primeros creyentes. A ver qué dice. Dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que incluía comidas juntos, y la cena del Señor, y en las oraciones. Suena muy participativo, totalmente. Muy relacional, y hay más textos que apuntan a esa mutualidad. Efesios 5, Colosenses 3, hablan de creyentes animándose, enseñándose, amonestándose unos a otros. El énfasis está en unos a otros. Exacto. Con salmos, himnos, cánticos. Es un ministerio compartido. Se cita también 1 Corintios 14, 26, donde Pablo da por sentado que cuando se reúnen, cada uno tiene algo para aportar. Un himno, una enseñanza, una revelación. Una lengua, una interpretación, todos contribuyendo. Contrasta mucho con esa idea del 95% pasivo que mencionábamos. Ahora, la pregunta obvia es, ¿dónde pasaba todo esto? ¿Dónde se reunían? Pues las fuentes señalan directamente a las casas, a los hogares. Hechos 20:20 recoge a Pablo diciendo que enseñaba públicamente, sí, pero también por las casas. Ah, mira tú, no solo en público. No solo. Y luego hay referencias súper explícitas. Romanos 16.5. Saluda a la iglesia que está en su casa, la de Priscila y Aquila. 1 Corintios 16:19, lo mismo. Colosenses 4:15. Ninfas y la iglesia que está en su casa. Filemón 2. Arquipo y la iglesia que está en tu casa. Vaya, son muchas menciones. Son muchas. Parece que la casa no era solo un lugar ocasional, sino un centro vital de la iglesia primitiva. Así que, según este análisis, el modelo original era mucho más
descentralizado, ¿no? Más orgánico. Y funcionó. Los datos históricos sugieren que funcionó increíblemente bien. Este modelo de comunidades más pequeñas, ágiles, en casas, es señalado como la plataforma que permitió la expansión brutal del cristianismo en los primeros siglos. A pesar de la persecución y todo. A pesar de todo, la fuente cita a un tal Jeff Reed que lo describe como un movimiento sencillo pero poderoso a la vez, de comunidades querigmáticas, Querigmáticas. centradas en proclamar el querigma, el mensaje central de Jesús. Comunidades que vivían el mensaje que anunciaban. Y se recuerda también a Jesús con la mujer samaritana, en Juan 4. Ah, sí, cuando le dice que ya no importará el lugar, ni esta montaña, ni Jerusalén. Exacto. Él mismo relativiza el lugar físico para la adoración verdadera. Sin embargo, argumenta al análisis, la tradición que vino después, con Constantino, centrada en los edificios, nos ha como... Cegado a esta realidad original. Esto nos lleva de cabeza a replantearnos qué entendemos por iglesia. Porque si le preguntas a cualquiera, incluso a muchos cristianos, lo primero que piensan es El edificio. el templo con la cruz. Exacto. Y las fuentes insisten. Esa asociación es uno de los mayores malentendidos. Es que la Biblia usa un montón de metáforas para describir qué es la iglesia, su identidad, su función, y ninguna es un edificio. A ver, ¿cuáles mencionan? Pues mira, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo donde cada miembro es vital, templo del Espíritu Santo, nosotros somos el templo, luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, rebaño, ramas de la vid, reino de sacerdotes, edificio espiritual hecho de piedras vivas, esposa de Cristo, familia de Dios. ¡Wow! Son muchas. Y todas apuntan a... A personas, a relaciones, a una comunidad viva, activa, no a ladrillos. Es un cambio de chip total. Y profundizan en la palabra que Jesús mismo usó en Mateo 16:18, edificaré mi eclesía. ¿Qué significaba esa palabra en griego? No era un término religioso al principio, ¿verdad? Para nada. En el griego de la época, eclesía era una palabra común secular. Significaba simplemente asamblea convocada, reunión. Se usaba para la asamblea de ciudadanos que tomaba decisiones en la ciudad, para reuniones de gremios, de asociaciones, incluso para otros grupos religiosos. O sea, un término genérico. Un término genérico para un grupo de gente reunida con un propósito. Entonces, cuando Jesús dijo, edificaré una iglesia, ¿qué estaba diciendo en realidad? Pues estaba haciendo una declaración súper potente. Estaba diciendo, voy a construir mi propia asamblea, mi tipo de reunión con mis seguidores. Ajá. Y afirmó que esta asamblea específica, su eclesia, sería imparable, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Estaba como reclamando ese concepto común para darle un significado nuevo, eterno, centrado en él. Y conectando esto con lo que vimos antes, Romanos 16 habla de la iglesia que se reunía en casa de Priscila y Aquila. Exacto. O sea que la iglesia de Jesús se vivía concretamente en esas asambleas caseras. Precisamente. La conclusión del análisis es que la iglesia que Cristo edifica no es una megaestructura centralizada, sino más bien una red, una asamblea de asambleas, una iglesia compuesta de iglesias en casas. La Iglesia Universal, la grande, se expresa y vive en las eclesias locales. Y al principio esas eclesias locales eran fundamentalmente grupos en hogares. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Si juntamos las piezas, la crítica al modelo actual, el contraste con el modelo primitivo en casas, la redefinición de eclesia, ¿cuál es el llamado? ¿Qué proponen? Pues el argumento central es que las estructuras de iglesia que predominan hoy se han desviado bastante del patrón original de Jesús y los apóstoles. ¿Vale? Y por lo tanto, lo que se propone es la necesidad de una reforma estructural. Insisten mucho en esto. No se trata de cambiar el mensaje, la doctrina. Eso no. Se trata de reformar las formas. El cómo hacemos iglesia. Exacto. El cómo nos organizamos y vivimos como iglesia para alinearnos más con ese modelo del Nuevo Testamento. Pero reconocen que no es fácil, ¿no? Cambiar estructuras tan de siempre. Costumbres de generaciones. Claro, claro. Lo admiten totalmente. Dicen que implica un proceso de desaprendizaje, de cuestionar tradiciones que a menudo hemos tomado como si fueran mandatos bíblicos cuando quizá no lo son. Ya. La propia fuente lo aplica a su caso. Mencionan cómo la Casa de la Palabra está en transición para ser una red de iglesias en casas. Y reconocen los desafíos. Entiendo. No es negar que Dios ha obrado en el sistema tradicional.
Claro que sí, muchísimas personas encontraron la fe y crecieron ahí, Sí, por supuesto. pero argumentan que entender mejor las escrituras nos invita a ajustar, a buscar formas que reflejen mejor el diseño original y que quizás sean más efectivas para la misión hoy. Presentan la vida cristiana no como llegar a un sitio y ya está, sino como una aventura, ¿no? De seguir creciendo, ajustando el rumbo según la luz que recibimos de la palabra. Exactamente. Es un llamado a una fidelidad dinámica, a estar dispuestos a cambiar nuestras formas si vemos que no encajan con el modelo bíblico, por muy cómodas o familiares que nos parezcan. Bueno, pues hemos recorrido hoy un análisis, la verdad, crítico y sin duda provocador sobre cómo está estructurada la Iglesia evangélica actual. Sí, ha sido intenso. Lo hemos contrastado con ese modelo que describen como vibrante y descentralizado de la Iglesia primitiva, reunida en casas. Hemos visto qué significa realmente eclesia, asamblea de personas. Ujú. Y hemos visto ese llamado a una reforma estructural, no doctrinal, para volver a ese patrón original. Y todo esto nos deja, creo, una pregunta fundamental flotando en el aire, para reflexionar cada uno y como comunidad. A ver, Si ese modelo original, el de la participación activa de todos en comunidades más pequeñas, en casas misioneras, si ese modelo demostró ser tan increíblemente poderoso y expansivo en los primeros siglos, sí. ¿qué potencial de vida, de crecimiento, de misión podríamos estar perdiéndonos hoy al aferrarnos tanto a estructuras grandes, centralizadas en edificios, que a menudo fomentan una dinámica más pasiva para la mayoría? Uf, es una pregunta potente para seguirle dando vueltas. Las fuentes adelantan que la próxima vez se explorará cómo se ve esto en la práctica, cómo es una iglesia que decide hacer esta reforma estructural. Será interesante ver ejemplos.